Bienvenidos a English Way RD, el primer podcast dominicano para aprender inglés con Tomás Martínez y Starlin Santos, y en cada episodio te acercaremos a tu meta de hablar inglés, enseñándote frases, expresiones y gramática de una forma divertida y fácil de entender. Vamos al episodio de hoy. Hey Thomas, how are you? I'm fine. How about you? I'm good, man. Muy feliz de estar compartiendo con todos los que nos escuchan en el episodio 32 de este tu podcast para aprender inglés. Y si aún no sabes qué es un podcast, déjame y te cuento. Esto es como un programa de radio online, pero grabado. Y la ventaja de esto es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Algo muy conveniente si estás o quieres aprender inglés. Y cuéntame, Tomás, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? El día de hoy, Starlin, vamos a hablar sobre los cuantificadores en inglés. Excelente, Tomás. Y este es uno de esos temas que más se nos dificultan a nosotros, los latinos, de la gramática en inglés. Es sin duda este tema de los cuantificadores, principalmente porque nosotros no tenemos tan presente la idea de los contables e incontables, y porque el uso de unos u otros cuantificadores también depende del tipo de oración, si es interrogativa, negativa, entre otros. Así es, Starlin. Sin embargo, es importante que le pierdas el miedo a los cuantificadores en inglés. Son algo que se utilizan bastante y por eso te traemos este tema en el día de hoy. Antes de iniciar, es bueno definir qué son los cuantificadores. Bueno, los cuantificadores indican la cantidad de un nombre. Dan respuesta a la pregunta ¿cuántos? En inglés, how much, how many. Del mismo modo que los artículos, los cuantificadores siempre están situados delante del nombre. Existen varios tipos de cuantificadores. Tenemos some, any, much, many, a lot of, lots of. Bueno, si quieres saberlos todos, quédate con nosotros hasta el final del podcast. Y Starlin, ¿cuál es nuestro primer cuantificador de la lista? Exactamente, Tomás. Y bueno, nuestro primer cuantificador es some y any. Some y any. Repite conmigo. Some, any. Utilizamos some y any cuando queremos expresar una cantidad determinada al referirnos a un sustantivo, pero no queremos decir exactamente cuál es esa cantidad. Al usar some y any estamos expresando la idea de algunos, pero no muchos. Tanto some como any se utilizan acompañando a nombres contables en plural y nombres incontables. Some se utiliza en frases afirmativas e interrogativas, aunque en el caso de las interrogativas se utiliza principalmente para pedir o para ofrecer algo. Ejemplo: Some people in the office prefer to have lunch outside. Repite conmigo. Some people in the office prefer to have lunch outside. En el caso de una pregunta, veamos el ejemplo. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Repite conmigo. Would you like some coffee? Any, aunque su sentido es igual al de some, any se usa principalmente en oraciones interrogativas y negativas, aunque hay algunos casos en los que es posible usar any en oraciones afirmativas. Veamos unos ejemplos. I haven't received any emails from my boss. Repite conmigo. I haven't received any emails from my boss. En el caso de una pregunta, do you have any questions for me? Repite conmigo. Do you have any questions for me? Seguimos con much and many. Utilizamos much y many cuando queremos expresar la idea de gran cantidad, es decir, mucho. La diferencia entre utilizar uno u otro reside en si el sustantivo al que acompañan es contable o incontable. En principio,
Much y many deben utilizarse en oraciones negativas e interrogativas, aunque en algunos contextos formales se usa también en oraciones afirmativas. Bien, iniciemos con many. Many se usa con nombres contables en plural. Un ejemplo de esto: I haven't received many calls this morning. No he recibido muchas llamadas esta mañana. Vamos, repite después de mí. I haven't received many calls this morning. Otro ejemplo sería: Hunger and malnutrition are still common in many countries. El hambre y la malnutrición todavía son comunes en muchos países. Vamos, quiero que repitas después de mí. Hunger and malnutrition are still common in many countries. Por otro lado, much se utiliza con nombres incontables. Por ejemplo, How much time do you have for lunch? ¿Cuánto tiempo tienes para la comida? O para tu break de comida. Vamos, quiero que repitas después de mí. How much time do you have for lunch? Bien, la respuesta a esta pregunta sería, o podría ser, I don't have much time left. No tengo mucho tiempo restante. Vamos, quiero que repitas después de mí. I don't have much time left. Perfecto, Thomas. Y seguimos con a lot of. A lot of. Y lot of. Lot of. Repite conmigo. A lot of. A lot of. Y lots of. Como norma, podemos decir que a lot of y lots of se utilizan para hablar de gran cantidad en oraciones afirmativas y acompañando a sustantivos contables e incontables, aunque existen algunas excepciones en el uso de estos cuantificadores. La diferencia entre utilizar a lots of o lots of depende del contexto en el que se utilicen. Ejemplo: a lot of. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. Repite conmigo. I have a lot of work to do. I have made a lot of mistakes in my life. I have made a lot of mistakes in my life. Lots of. Veamos unos ejemplos. Este se utiliza en contextos más informales. Ejemplo: Lots of old movies and songs are in the public domain. Lots of old movies and songs are in the public domain. Lots of people came to the house to see the new baby. Lots of people came to the house to see the new baby. Ahora tenemos a no and none. No and none. Y bueno, ambos se utilizan básicamente para indicar la ausencia de algo y significan no, que no hay o no existe. Se pueden usar indistintamente con nombres contables o incontables. Bien, hagamos algunos ejemplos. No es bueno tener en cuenta que lo colocamos directamente antes del sustantivo. Por ejemplo, I've got no time for you. I've got no time for you. No tengo tiempo para ti. Otro ejemplo sería, she has no friends. She has no friends. Ella no tiene ningún amigo. Luego tenemos none. None. Algunos ejemplos con esto serían, none of my children have been ill. Ninguno de mis niños ha estado enfermo. Vamos, repite después de mí. None of my children have been ill. Otro ejemplo sería, the judge believed none of what he said. El juez no creyó nada de lo que dijo. Vamos, repite después de mí. The judge believed none of what he said. Muy bien, Thomas. Y seguimos con little and a little. Ambos se utilizan para expresar la idea de poca cantidad.
y solo se usan acompañando a nombres incontables. Usar little o a little depende de la connotación que le quieras dar a la oración, si es positiva o negativa. Repite conmigo. Little, a little. Little, a little. Little lo usamos para expresar que es poca cantidad y no es suficiente. Ejemplo, I had little time to prepare my exam and I failed. I had little time to prepare my exam and I failed. Repite conmigo. I had little time to prepare my exam and I failed. Tenía muy poco tiempo para preparar el examen y fallé. I have little money. I can't buy a new car. I have little money. I can't buy a new car. Repite conmigo. I had little money. I can't buy a new car. A little lo usamos para decir que aunque es poca cantidad, es suficiente. Ejemplo, I have a little money, enough for a new dress. Repite, I have a little money, enough for a new dress. Tengo poco dinero, suficiente para un nuevo vestido. She saves a little money every month. She saves a little money every month. Y terminamos esta lista con few and a few. Few and a few. Al igual que little and a little, se usan para expresar poca cantidad. Básicamente es un poco. Pero, en este caso, se utilizan solo con nombres contables. Del mismo modo, usar few o a few depende de la connotación que le quieras dar a la oración. Bien, tenemos few. Few cities in the world can compete with Paris. Muy pocas ciudades en el mundo pueden competir con París. Few cities in the world can compete with Paris. Otro ejemplo sería, she had few moments on her own. Ella tuvo muy pocos momentos para sí misma. Vamos, repeat after me. She had few moments on her own. Luego tenemos a few. Algunos ejemplos con a few serían, we stayed a few days in Paris visiting museums. Nos quedamos unos días en París visitando museos. Vamos, repite después de mí. We stayed a few days in Paris visiting museums. Otro ejemplo de a few o de la utilización de a few sería, I just need a few hours to finish my book. Solo necesito unas cuantas horas para terminar mi libro. Vamos, repite después de mí. I just need a few hours to finish my book. Muy bien, Tomás. Y con esta última explicación hemos llegado al final del episodio de hoy. Gracias por quedarte con nosotros. Recuerda que tendremos 2 episodios semanales, lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés, comparte este podcast. Thank you so much for listening to our podcast. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides apretar el botón de suscribirte en tu reproductor de podcast favorito como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast y así recibirás actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte a hablar inglés. Así que si deseas que te expliquemos algún tema de gramática o tienes alguna pregunta acerca de la pronunciación en inglés, no dudes en dejarnos un mensaje de voz utilizando el link en la descripción de este episodio. Busca el link Dejar mensaje de voz y sé parte de nuestro podcast. Y no olvides practicar. Lo puedes hacer con tus amigos o hasta solo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como English Way RD, para más contenido. Bye for now.
Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.